esta exposición de grandes nombres, de notables juristas contemporáneos, en realidad no son solo una nómina, sino que demuestran, implican el cumplimiento de una estrategia de enseñanza del derecho a través del sistema de la comprensión de las estructuras y no de la memorización de los datos. El doctor Sirkin hoy es quien se suma a esa lista de personas que no solamente tienen un profundo conocimiento del derecho, sino que es un profundo conocimiento de aquel derecho que informa al derecho de la República Argentina. Es decir, que se cumplen varias de las condiciones como para que este sea un acontecimiento extraordinario. Una es el haber podido incrementar una nómina de científicos con el conocimiento de alguien que al dato técnico le suma el de la aplicación práctica. El jurista Sirkin reúne en él los elementos del doble jurista europeo. En Argentina generalmente se denomina jurista al científico, al que ha logrado un conocimiento amplio y profundo de esta ciencia, desde lo teórico. En algunos países de Europa se habla del jurista profesionista y del jurista científico. Sirkin suma ambas condiciones. Conoce profundamente lo teórico y lo hace útil en la aplicación práctica. Por eso, para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, esto implica una posibilidad de regocijo, que es traerle a sus alumnos y a sus profesores la enseñanza de la comprensión del derecho útil, del derecho vivo. Por eso le quedo sumamente agradecido, profesor. Muchas gracias. A continuación, el doctor Alejandro Laje lee la disposición de designación del doctor Sirkin como profesor honorario. Buenas noches. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, disposición número 17 del 3 de septiembre de 2014. Visto los antecedentes académicos y científicos del profesor Héctor Eduardo Sirkin, considerando que el profesor Sirkin es abogado y escribano egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que asimismo dicha facultad lo ha nombrado profesor consulto en atención a sus méritos académicos, que desde hace 47 años se desempeña en la docencia del Derecho Procesal, segunda parte, y Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que como profesor se caracteriza por una actitud de respeto al estudiante y a sus colegas, compartiendo generosamente su conocimiento, que es autor del libro Práctica Procesal, Fuero Civil, que contiene conceptos sobre normas procesales, jurisprudencia, tratados internacionales de la materia, el cual ha resultado de trascendencia para la comprensión de esa especialidad, que asimismo es autor, en colaboración con los doctores Atilio Alterini y Roberto López Cabana, de la Enciclopedia de la Responsabilidad Civil, que es responsable de la sección de doctrina de la publicación El Dial, que lleva su nombre, desde donde realiza una labor constante de difusión y docencia, que sus análisis y reflexiones presentes a lo largo de toda su producción doctrinaria son célebres y constituyen un material de consulta necesaria en la práctica profesional, que sus enseñanzas son precisas, referidas a lo fundamental de la problemática tratada y siempre prudentes, que las conclusiones de sus trabajos sobre derecho procesal se encuentran sólidamente fundadas, son claras y constituyen un aporte que permiten el esclarecimiento de las temáticas que trata, brindando mayor comprensión a la normativa vigente, que su método de interpretación de la ley es riguroso, articulando todas las ramas del derecho en una clara defensa de los valores fundamentales del sistema jurídico argentino, que en su actuación académica y profesional ejerce un liderazgo intelectual beneficioso para toda la sociedad de nuestra República, que en su actividad de formación impulsa el trabajo en equipo, la confianza, la cordialidad
y la amistad entre quienes constituyen la comunidad científica, ejerciendo un liderazgo caracterizado por su lealtad, su entusiasmo y generosidad. El decano y el vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas disponen solicitar al Consejo Superior de la Universidad la designación del doctor Héctor Eduardo Sirkin como profesor honorario. En atención al pedido del señor decano y a los motivos expresados, el Consejo Superior de la Universidad Abierta Interamericana, por resolución 4390 de 2014, designó como profesor honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas al doctor Héctor Eduardo Sirkin, en virtud de lo cual se le expiden el presente diploma y la medalla conmemorativa. El decano de la Facultad de Derecho hace entrega del diploma y de la medalla conmemorativa. A continuación, el profesor honorario dictará su clase magistral titulada La informática, las pruebas y la incidencia de los principios procesales. Gracias. Bueno, realmente estoy conmovido después de escuchar todas estas expresiones que les agradezco en grado sumo al señor decano, al doctor Marcos Córdoba, al señor vicedecano, al doctor Eduardo Laje, a la universidad. Para mí es un orgullo, no solo el nombramiento, sino este homenaje que me halaga sobremanera y realmente espero rendir tributo a estas cálidas palabras que en demasía han brindado respecto a mi persona, pero que realmente es el reconocimiento más importante que he tenido en los 49 años que soy docente. En serio. Yo traje preparado, hice todo un escrito. A mí me gusta hablar, pero como los temas que hay que mezclar tienen importancia de determinados datos, sobre todo en relación a la informática, voy a seguir un lineamiento de este pequeño trabajo que he redactado como para poder tratar de esclarecer estos temas. Bueno, ya me he dirigido a ustedes. Yo realmente, además del agradecimiento al doctor que es coordinador, a la doctora que ha compartido esta presentación, me dirijo a las autoridades de la facultad, a los señores profesores, colegas, familiares, a mi familia presente, que también me conmueve, y a los demás asistentes. Disculpen esta emoción. El título de esta disertación no es casual. No obstante, podemos pensar que aludir a los principios debería comenzar por ellos. Pero destaco que son de suma importancia y los procesalistas hemos brindado la misma en 3 congresos nacionales de derecho procesal que se reúnen cada 2 años en distintas provincias del país con el aporte de brillantes doctrinarios nacionales y extranjeros. Respecto de la informática, es de público conocimiento el incremento de la litigiosidad debido a infinidad de causas, especialmente la económica, que incide en el sistema de justicia y el acceso a ella por el justiciable. De ahí la necesidad constante del dictado de leyes que acompañen la evolución de la era digital, aun a sabiendas que la legislación se brinda en respuesta a directivas del gobierno de turno y en muchos otros casos de exigencias sociales, como ha sucedido a través de los años con el matrimonio, su divorcio y la recepción por la nueva ley 26994
del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que regirá a partir del 1 de enero del 2016 si sigue vigente, ¿no? Nos encontramos en la introducción y compatibilización de las nuevas tecnologías en todos los aspectos de la sociedad y con especial dedicación en el derecho. Recientemente, la semana pasada, se celebraron las jornadas de Ciencia y Tecnología en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Trataron comunicación y divulgación de la ciencia, estrategia de cooperación, modelo de relación entre ciencia, tecnología, sociedad, transferencia de conocimiento, biotecnología y tantos otros temas. Quiero destacar que esta prestigiosa Universidad Abierta Interamericana obtuvo el 31 de octubre pasado el premio Sadowski Inteligencia Argentina al proyecto educativo más innovador en formación de recursos humanos de tecnología informática por Guaitech, incubadora de base tecnológica. Situación que celebro y yo me permito con humildad felicitar. Y también Guaitech Junior Emprendedores Sub-20 en representación de la Facultad de Tecnología Informática y su centro de altos estudios de esta universidad. En la Universidad Católica Argentina, UCA, se brinda la carrera de especialización en Derecho de Alta Tecnología, donde tengo el honor de impartir Derecho Procesal. En mi querida Facultad de Derecho de la UBA, o nuestra, se dicta la carrera de especialización en Derecho Informático y el programa de actualización en Derecho Informático, y así podríamos enumerar muchas más. Como nos ilustra Juan Cruz González Alionca, el desarrollo de las actividades de los buscadores en Internet comprende dos derechos humanos indispensables en la vida democrática moderna: el derecho a la información y el derecho a la protección de los datos personales. El éxito en su aplicación práctica depende de una equilibrada interpretación de los mismos, de forma tal que no se imponga uno sobre el otro, sino que interactúen. En tal sentido, se debe considerar que la actividad informativa es un medio al servicio de la persona, por lo que el tratamiento de su información personal estará siempre protegido por los derechos que emanan de su dignidad, como es la protección de los datos personales. Así, este derecho acompañará en forma equitativa el desarrollo tecnológico del tratamiento organizado de la información personal, otorgando mayor protección a las personas de conformidad con el avance tecnológico. Lo importante, a mi juicio, es la actualización constante del abogado ante los desafíos de las nuevas normas que congenian con la preparación y adquisición del conocimiento. Desde mi acceso a la docencia, hace tantos años, en Derecho Procesal, en la Facultad de Derecho, pasando por todos los estratos de las distintas categorías, como dijo la resolución y el doctor Laje ha mencionado, hasta llegar a consulto, he afrontado el estudio de numerosa legislación con algunos vaivenes, como estudiar y aplicar una reforma procesal que ante un cambio de gobierno quedara sin efecto y volver a enseñar la vigente. Año 73. Hubimos de abrevar, legislación nueva con mayor o menor dificultad. En una apretada reseña, no los voy a complicar con números de las leyes, pero sí mencionar que hemos estudiado la ley de concursos, la reforma del Código Civil del año 1968, 17711, que entró en vigencia el 1 de julio del año 68, que estableció el divorcio por mutuo acuerdo. Voy por este tema, aunque tiene relación con la exposición, que dio lugar al nacimiento de las parejas ensambladas, que la sociedad admitiera y aplaudiera por el hecho de generar nuevas familias, inclusive la conformidad de los excónyuges. Por la reforma del mismo cuerpo legal en el año 87, con la ley 23.515, que impuso el divorcio, estableció el divorcio vincular. A partir de allí, lo que antes se disculpaba, saneaba o perdonaba, dio lugar al nacimiento del daño moral. Lo que confirmó, en mi opinión, que en los procesos de divorcio, mientras se mantenga el divorcio por culpa hasta el 1 de enero del año
2016, el sentimiento más cálido del ser humano es el bolsillo, porque se convirtieron los divorcios matrimoniales en divorcios patrimoniales, sin distinción de género, en ese sentido, ¿no? Después tuvimos ley de adopción, mediación previa obligatoria, abolición del adulterio como delito penal, las leyes de protección de la violencia familiar, el reconocimiento de la violencia psíquica, la mayoría de edad, el reconocimiento del matrimonio igualitario y con su inclusión, a mi juicio, destaco que mientras siga vigente las normas actuales, hay una desigualdad en el divorcio vincular de pareja del mismo sexo ante el adulterio. Porque para que se consuma el adulterio debe existir copulación con personas de distintos sexos. Entonces se encuentran en una cierta desigualdad o desventaja. La ley de identidad de género, la protección de los niños, niñas y adolescentes en consonancia con los tratados internacionales, protección del niño, la protección de los niños, la ley, voy a dar el número, 21839, que es tan importante para los abogados por ser la ley de arancel de los abogados, que los magistrados aplican con demasiada mesura, derecho al consumidor, la no discriminación por personas de discapacidad, protección de datos personales, y aquí llegamos, la ley 25506 de firma digital, y la que en este momento le tenemos que dar importancia porque da origen al sistema de la notificación electrónica, domicilio electrónico, etcétera, que es la ley 26685, que es la que autoriza la utilización de expedientes, documentos, firmas, comunicación, domicilios electrónicos y firmas. Esta es la ley que da potestad a la Corte Suprema para que por vía de las acordadas diera el sistema de reglamentación que tenemos a partir de la acordada 31 del 2010 y que llega hasta la actualidad. Hace muy poco, además de la acordada, es como una villa, la 1114, 11 del 14, yo digo que parecido, hay una denominación de un lugar habitacional que tiene los mismos números y que sirve para que uno se acuerde, y además hay una que es la que establece a su vez la incorporación digital de la documentación y de las copias de los escritos, y hace muy poco se estableció, imagino que todos deben estar al tanto, pero por las dudas les comento, se ha reglamentado por vía de una resolución y se ha cambiado en el sistema de la página del Poder Judicial de acceso a los expedientes, un nuevo casillero para cuando vamos a contestar una demanda. En ese momento tenemos que hacer previamente, digitalizar el escrito y dar cuenta en el momento que lo comunicamos. O sea que nos están acercando, obligando, y nosotros tenemos que ayornarlo como para conocer todos estos vericuetos, y son muy importantes como para continuar la vía desde el punto de vista digital, informático, etc. Bueno, banco de datos. Nosotros tenemos conocimiento, al menos los de mi generación estamos inquietos, algunos, y los que la continuaron, muchos nacidos en época de la era digital, que los avances tecnológicos que con tanta celeridad nos brinda la posibilidad de establecer relaciones jurídicas y también sociales, que en otra época hubiese tardado infinidad de tiempo de obtener, detectar y probar. Esto me acuerdo, que hay una expresión de que, no sé si ya no es tan usual, pero cuando algo va a demorar, dicen que va a tardar como las 1500. La historia es que en la época del virreinato, cuando se interponía un recurso de apelación contra la sentencia, había que pagar 1500 valores de esa época. Y tardaba
porque lo mandaban a Sevilla y tardaba más de un año en llegar y responder. Entonces, o desistían de interponer el recurso o sabían que iba a tardar. Y el ser humano desnaturalizó y cuando algo va a demorar dicen, esto va a tardar como las 1500. Yo lo cuento porque lo acabo de improvisar, pero es cierto. Podemos sentirnos abrumados ante la invasión y utilización de las nuevas tecnologías que deben utilizarse en muchísimos litigios. Debemos acceder al conocimiento que es lo que nos brinda seguridad. No vacilar en pedir ayuda a expertos informáticos, tanto extrajudicialmente como ante la justicia, a fin que las pruebas que se aporten sean reconocidas como válidas por los magistrados. Es común en toda clase de proceso y en su preparación previa la utilización de email, mensajes de texto, fotografías, videos incorporados, difusión en redes sociales, la utilización de mails en las empresas por parte de sus dependientes para su uso personal o para probar una competencia desleal, eventuales despidos, delitos penales, y también se utiliza para intentar probar una infidelidad entre cónyuges con fines de obtener un divorcio contencioso por culpa por alguna de las causales previstas en el 202 del Código Civil. Hasta el 31 de diciembre del 2015. Digo esto, y lo digo con certeza, en el sentido que si sigue vigente, se eliminan las causales de divorcio por culpa y concluye un sistema que todavía no está reglamentado, que es ante una petición cuál es la decisión que va a tener como respuesta. Pero lo que hay que tener en cuenta en este aporte de pruebas es la no intromisión en la intimidad y la doctrina del fruto del árbol venenoso aplicable en los distintos fueros. No necesita un abogado ser experto en ingeniería tecnológica, pero sí incorporar el conocimiento de la forma que los sistemas se desenvuelven para enfocar el modo con que se obtendrán los medios de prueba para demostrar la existencia de hechos que generen responsabilidades y en muchísimos casos deban resarcirse. Tenemos que tener ese conocimiento, acceder, cómo se llega a un IP o IP, como lo decimos nosotros, cuál es la responsabilidad del que conserva los datos, si los conserva en su propia empresa, si los terceriza, cuáles son la actividad que debe desplegar un escribano al cual lo debemos aconsejar para ver cómo se obtiene el acceso a un sitio de internet, que hay que hacer F5, el refresh, como para poder establecer cuáles son la forma de acceso. Si no se puede incorporar porque es un video, lo aconsejable sería que el escribano vaya y compre un cassette, que certifique ese cassette, que filmen desde algún lugar y que después tenga que protegerlo para incorporarlo en su protocolo y poder dar las copias. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, y eso es muy importante, es cuál es la cadena de custodia. Es lo mismo que para un ADN. ¿Cuál es la cadena de custodia para cualquier medio de prueba? Porque si no, va a ser impugnada y podríamos correr el riesgo de que esa prueba sea desestimada. O sea que no debemos dejar de lado que en virtud del acceso a las nuevas tecnologías, por ende la informática, se invade la intimidad de los individuos sin consentimiento, avasallando derechos y garantías amparados por la Constitución Nacional. Sabemos, es obvio, que la Constitución es la norma fundamental, o como decía Kelsen, es la norma que está situada en el vértice de la pirámide jurídica, que está simbolizada para nosotros en el artículo 31 de la Constitución, todavía me lo acuerdo de la época de estudiante, que dice esta Constitución, las leyes que en sus consecuencias se dicten y los tratados con potencias extranjeras son ley suprema. Esto en consonancia con la reforma del año 1994,
que estableció en el artículo 75, inciso 22, todos los tratados que son ley suprema, como si no existiera el artículo 31, que en la reforma de 1994 dijeron que la primera parte de la Constitución se mantenía incólume. Bueno, esto es... La ley de firma digital 25506 reconoce a dicha firma un importante elemento de protección en los intercambios electrónicos, promoviendo el comercio electrónico seguro con identificación fehaciente de quienes realicen las transacciones en este medio. Las TIC, que es la abreviatura de tecnologías de información y comunicación, están simbolizadas con esta denominación, es un concepto con significación informática. El término tecnología de la información se usa a menudo para referirse a cualquier forma de hacer cómputos. Enfrentamos la tecnología de los profesionales de TIC y las personas que la utilizan, no bastando con la ubicación de una computadora, como decía antes, al referirnos a Internet, pues la información puede formar parte del procedimiento y procesamiento que puede estar distribuido y manejado en forma remota. Tenemos acceso a Internet desde un teléfono móvil, tableta, computadora, videos, fotos fáciles de incorporar a las redes sociales, mails, mensajes de texto, WhatsApp, que es lo que más usamos, grabaciones, mensajes de voz, etcétera, con capacidad de operar en redes con comunicación inalámbrica, 3G, en el futuro 4G, y cada vez con muchísimas más prestaciones, facilidad de uso y de acceso. Sin hacer comentarios de cómo funcionan las distintas empresas de telecomunicaciones que provocan nuestra queja y que no podemos someter a los tribunales. Conforme el Código Procesal, en su artículo 333, recordarán que establece desde el año 2002, que entró en vigencia la reforma por la Ley 25488, el 22 de mayo del 2002, el artículo 333 estableció que debemos ofrecer todos los medios de prueba con la demanda, contestación, reconvención o su respuesta. Y hay que agregar la prueba documental, que es la única que, si uno la tiene, no se ofrece, sino que se incorpora. Federico Bueno de Mata, que es un prestigioso catedrático español, propone una solución clara: admitir y regular que las TICs accedan al proceso a través de la aportación de cualquier medio de prueba. Y yo, por suerte, he conocido esta obra de este prestigioso jurista y estoy de acuerdo. En controversias judiciales de todo tipo, pero especialmente las que tengan contenido informático, sería de gran utilidad la incorporación de un experto informático que nos brinde su ayuda a fin de proponer la prueba pericial y, conforme a las normas procesales, designarlo como consultor técnico, tanto para materializar una medida cautelar como para la prueba producirse al proceso. Les recuerdo que en el ámbito de la Justicia Nacional nosotros tenemos el Reglamento para la Justicia Nacional, que es una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la van modificando y actualizando y ayornando. La Cámara Civil dictó un reglamento para la Justicia Nacional en lo civil, la comercial también. Pero en la civil hay un artículo, el artículo 106 creo que es, inciso I, que establece que cuando uno ofrece un perito, cualquier especialización, debe manifestar si ese perito se encuentra incorporado en las listas registradas en la Cámara Civil, o firmar el perito de conformidad con la propuesta. Esto tiene una razón de ser que no aparece en los libros, pero viene a cuento, que las compañías de seguros, cuando tenían algún caso complicado, proponían a un experto de renombre, que seguro que el juez lo iba a nombrar, para evitar que lo designaran. Ante una situación como esa, que se quedaban sin actividad
estos y vieron cuál era esa maniobra, entonces se modificó el Reglamento para la Justicia Nacional en lo Civil como para tener en cuenta este recaudo para no tener inconvenientes en la tramitación del proceso. Para acceder a NIC Argentina, que es la Dirección Nacional de Registro de Dominio de Internet, solo destaco que es uno de los pocos que tenemos que acceder poniendo, si quieren, http o www.nic.ar, sin el com, que es casi todas los sitios del Gobierno Nacional. Ahí es donde se registran todos los dominios y tiene sus actividades. Y quiero destacar otra sigla que es TRIPS, TRIPS, que es diferente a los TIC, pero que tiene esa abreviación por la denominación en inglés. Pero en castellano quiere decir el acuerdo sobre los aspectos del derecho de propiedad intelectual relacionado con el comercio. Entonces hay situaciones que si el conflicto tiene relación con la propiedad intelectual, es muy importante tenerlo en cuenta. Y se aplica también para la Organización Mundial Comercial para proteger los derechos de autor, que está íntimamente relacionado con nuestra antigua ley, que la llamábamos la ley Noble o de derecho de autor, porque Roberto Noble había propuesto cuando creo que era diputado o senador, había propuesto esa ley que garantizaba los derechos de autor, pero en realidad la ley se llama Régimen de Propiedad Intelectual, que es la 11723. Después vino la ley de marca y algo que podemos destacar sobre los derechos de propiedad intelectual, que otra sigla, que es ADPIC, que lo utilizan muchos cuando tienen esos conflictos. Y algo muy importante para los que se dediquen o quieran asesorar a alguien que tenga relación con alguna de estas compañías que brindan servicios, etcétera, que es el acuerdo de niveles de servicio, cuya sigla es SLA, que en realidad es un contrato accesorio para regular el incumplimiento moderado que prevén las grandes compañías como para que acepte el que recibe el servicio para que no sea considerado un incumplimiento grave y pueda pedir la resolución del contrato. Cito a un autor que es Darío Beltani, que en la ley de actualidad del 5 de agosto de este año ha publicado un artículo interesantísimo sobre este aspecto y este tópico. Los nuevos medios electrónicos tendrán que adaptarse a los requisitos defendidos por la doctrina clásica para ser considerados como prueba válida en determinado juicio. Primordialmente debemos dominar las normas procesales y la preponderancia de su utilización, el secreto profesional, que no está reservado solo a personas físicas, como son los testigos, que es lo que decimos siempre, cumpliendo con las cargas de comparecer, declarar, decir verdad, y que la única excepción que puede ser es si la respuesta, de acuerdo a la pregunta, lo podría incriminar o estuviese faltando a un secreto profesional del cual pueda ampararse. Y se excusan. Pero la evolución social ha ampliado por las diversas actividades que despliega el ser humano, según la ocupación, etcétera, a custodiar lo que llega a su conocimiento. Y en función de los servicios que brinda por su arte, ciencia o profesión, el secreto profesional es una obligación de confidencialidad íntimamente ligado a la confianza brindada. Sea un obrero por creaciones, inventos, proyectos propios, o para la empresa de la cual es dependiente, o se aplique la ley de contrato de trabajo, puede ser médico, psicoanalista, en su tratamiento, sea un abogado por lo que le cuenta el cliente, periodista por la fuente de información, o los sacerdotes por el secreto de confesión. Según se trate, el dueño del secreto es la empresa si hay relación laboral o quien le haya confiado en otros casos y por normas especiales su imposición debiendo recurrirse al juez
para revelarlo o mantener la confidencialidad. Y ahora no es un juego de palabras lo que voy a decir, pero hay una diferencia entre revelar y relevar, ya que la primera se refiere a brindar información que custodia y la segunda, la liberación que se le brinda al depositario por quien se le ha confiado, y nada tiene que ver con develar, que se refiere a quitar el velo societario. El dueño del secreto es la parte que lo ha confiado, en el caso del ejemplo, el terapeuta es el custodio o depositario, lo que relacionado con las sanciones penales correspondientes se lo puede simbolizar en el correo. Más de uno de ustedes no debe conocer lo que voy a decir, pero existían buzones, además de las estafas que ocurrían cuando se los vendían a los que estaban en las esquinas. Pero yo lo asimilo como si fuera un buzón, receptor de la correspondencia. La apertura del sobre que contiene la carta en su interior implicaría la violación de su correspondencia. Dicha excepción, porque hasta hace un tiempo solo nos dedicamos a los testigos, pero como dije antes, con la evolución social nos encontramos que hay más datos que proteger. Entonces, la excepción está impuesta en la legislación cuando median razones fundadas relativas a la seguridad pública, a la defensa nacional, la salud pública, que requieren resolución judicial para relevar. La Ley Nacional 25336 de protección de datos personales y la Ley Local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la legislatura que lleva el número 1845, así lo disponen. Entonces, hay determinados casos en que quien comparece como testigo, si es usuario o protector de determinadas con determinadas funciones, la ley lo obliga a mantener la confidencialidad y solo un juez lo puede relevar, sin perjuicio de que pueda relevarlo y el juez custodie, como para que el resto como para que no se dé a publicidad. En el caso particular de los médicos, los mismos tienen que sujetarse además al Código de Ética de la Confederación Médica Argentina del año 55, donde se regula el secreto profesional en determinados artículos. El deber de custodia tenemos que tener en cuenta, como dijimos antes, la norma fundamental, la Constitución Nacional, que garantiza a toda persona el acceso al conocimiento de los datos a ella referidas y su finalidad que conste en el registro o banco de datos públicos o privados para exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos sin afectar el secreto de las fuentes de información periodística. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza el derecho a la privacidad, intimidad, confidencialidad como parte inviolable de la dignidad humana. La ley de firma digital impone obligaciones al certificador licenciado de mantener la confidencialidad de toda información que no figure en el certificado digital. La Ley Nacional de Protección de Datos Personales establece el respeto del secreto profesional, el deber del responsable de garantizar la seguridad y confidencialidad de los mismos, siendo dicha norma una de las que requieren para el relevo una resolución judicial expresa. Hay una ley, además, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de protección de datos personales que contiene normas similares. Es la Ley 1845. Atento que el secreto está protegido para personas jurídicas también. Ustedes recordarán que se puede pedir informes a personas jurídicas, entes, etcétera, conforme el 396 del Código Procesal, 397, y además cuando prohíbe la sustitución de un medio de prueba por otro, que muchas veces se intenta utilizar, pedir informes a una persona física y están intentando sustituir que hay que traerlo como testigo. A veces con testigos, nosotros tenemos testigos que pueden ser objetivos, algunos testigos que pueden ser de amistad muy importante con la parte contraria, y se llaman testigo hostil, es decir, nosotros lo llamamos testigo hostil, no la norma. Pero es importante hacerlos comparecer, porque como declaran bajo promesa o juramento de decir verdad y con el apercibimiento del falso testimonio, sería útil, es de mucha utilidad esa declaración.
aunque sea tendencioso. El juez lo valorará en el momento del dictado de la sentencia. Actualmente el domicilio electrónico al que me refería antes y las normas acordes para su notificación, la conversión de Word a PDF, utilizando el programa PDF Creator, que brinda el Poder Judicial de la Nación en su página web para incorporar digitalmente los escritos que presentamos en papel, para así ir utilizando las herramientas que nos brinda Internet y la computación, ya que podemos acceder de cualquier lado y utilizar el medio electrónico acorde para tener conocimiento de las resoluciones, presentaciones y notificaciones cursadas. Aunque sea obvio, si me permiten una sugerencia, al acceder a la página del Poder Judicial de la Nación, ese programa hasta ahora es sin cargo y hasta ahora es sin virus. Y entonces es aconsejable descargarlo en cada una de las computadoras que ustedes vayan a utilizar, porque genera en el Word una nueva... ¿cómo? No, la función no, es una nueva impresora. Entonces, el mismo escrito que uno tiene, busca imprimir y cuando encuentra la impresora que se ha generado, acceden a ella, hacen como que van a imprimir, les piden el nombre y lo guardan en el lugar que ustedes quieran y les convirtió en menos de 5 segundos a lo mejor un escrito de 30 páginas. Y ese es el que nosotros debemos incorporar a el sistema electrónico que nos brinda la Corte Suprema, que desde hace mucho tiempo hemos desechado porque no había un sistema único para el funcionamiento y todos poníamos como pretexto y con crítica que se caían todos los servidores, cualquiera sea el nombre. Yo creo que no hay nadie que no se le haya caído alguna vez un servidor, o hay corte de luz, o lo que sea. Hoy en día, desde el momento en que tenemos un servidor común, que es el de la Corte Suprema, al cual accedemos, los usuarios no tenemos pretexto. Si tenemos corte de luz, vamos a un locutorio o cualquier otra computadora. La cuestión es que nosotros tenemos acceso y conocimiento, y para las notificaciones electrónicas es otra sugerencia, deberíamos acceder por lo menos 2 veces por día. Recuerden que, de acuerdo al Código Procesal, que en todo sigue vigente, el día hábil termina a las 20 horas, empieza a las 7, termina a las 20. Como las notificaciones quedan efectuadas para todas las partes que estén incorporadas en el momento que los hacen, más de uno tratará de intentar perjudicar y hacer una notificación a las 19:58, 19:59 y quedamos notificados. Entonces es aconsejable esto, más que nada desde el punto de vista práctico, ¿no? Pero, volviendo a los principios procesales, como expresara que fue el lema de varios congresos, y los sintetizo. No es mi intención abrumar, pero por lo menos saber que tenemos el de contradicción, que permite expresar razones, formular descargo, es el que recepta la garantía que nos brinda la Constitución Nacional en el artículo 18 de la misma. La preclusión, que conlleva la pérdida o consumación de facultades, cargas, actos, etapas del proceso. El de inmediación, que tanto bregamos los que ejercemos la profesión como para que los magistrados la incorporen, que exige el deber de estar, participar activamente y aplicar una facultad saneadora del proceso, íntimamente ligado con la perentoriedad de los términos, que implica que al vencimiento del plazo no se puede hacer retrogradar, o sea, el plazo vencido no renace. Se puede suspender antes del vencimiento. De otra manera, se aplica la preclusión y es lo que se llama la perentoriedad de los términos. El de adquisición procesal, que implica que el proceso se apropia de todo el elemento aportado por las partes, por terceros, por pruebas,
el de economía, que pretende mayor resultado, menor costo, en la concentración de escrito y diligencias, eliminando vicios, depurando el proceso, o sea, quitarle máculas, obstáculos, intentar brindar ese trámite más acorde con lo que uno espera, el de seriedad, complementario con el de economía, el de concentración, que está íntimamente ligado con los anteriores, uno que está receptado en el Código Procesal, que son los de eventualidad y subsidiariedad, que ustedes recordarán cuando uno puede interponer el recurso de reposición, artículo 238 y siguiente del Código Procesal, que ante la eventualidad de que el recurso sea desestimado, atento a la relación que tiene con el principio de preclusión y la perentoriedad de los plazos, se nos acorta el plazo para apelar y lo tenemos que acompañar conjuntamente, porque el recurso de apelación va como si fuera una mochila acompañando el recurso de reposición, porque ante la eventualidad en que el juez rechace, está interpuesto el otro, siempre y cuando se trate de algunas providencias sujetas, de acuerdo al Código Procesal, como para que uno pueda interponer el recurso de apelación, una providencia simple que cause gravamen, sentencia interlocutoria, sentencia definitiva, etcétera, que es lo que el juez va a evaluar. El de saneamiento, tan importante, donde se aplica el principio iuria novit curia, o algunos lo invierten y dicen iuria curia novit, pero en realidad es que el juez sanea el derecho y está íntimamente ligado con el artículo 15 del Código Civil, por el cual el juez no puede negarse a fallar sobre pretexto de oscuridad e insuficiencia de las leyes y debe aplicar el derecho vigente. De probidad, buena fe, legalidad de las formas, los que rigen en los procesos de familia, que son los mismos anteriores, más la gratuidad y acceso a la justicia, la publicización, esa es la palabra acorde, de los procedimientos, inmediación, oralidad, privacidad, acentuación en la función conciliadora, cooperación interdisciplinaria, el de la perpetua jurisdicción, como para que siempre sea el mismo juez o juzgado que se ocupe de los mismos conflictos, y esto está íntimamente relacionado en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en el reglamento que les mencioné antes, que existe lo que se llama la conexidad y la prevención. O sea, que está íntimamente ligado con este principio. Cuando existió un proceso en un determinado juzgado, siempre entre las mismas partes va a continuar en el mismo. Y hace unos pocos años, la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, por las que la carga de la prueba recae en la parte que está en mejor situación de aportar para el esclarecimiento de la verdad, lo que podrá ser aplicado por el juez en el momento del dictado de la sentencia, al igual que considerar la conducta de las partes en el proceso, que ustedes recordarán que en el artículo 163 del Código Procesal es donde establece cuáles son los recaudos que debe cumplir el juez para el dictado de las sentencias definitivas, y en eso están incorporadas la doctrina de los actos propios, la conducta que es la conducta de las partes, actos propios que no se puede ir en contra de los mismos actos que han realizado, el que está íntimamente relacionado con el principio de la buena fe y establecido en el 1078 del Código Civil, probidad, buena fe. Además, el caso clásico es cuando ocurre en una intervención quirúrgica y los que más pueden brindar pruebas son los que tuvieron el quirófano, no la víctima, aunque viva o no, ¿no? Pero el más importante a mi juicio es el principio de congruencia. El principio de congruencia impide los excesos del juez preservando su imparcialidad. Y así como la ley pone el límite a las partes para sus pretensiones, el principio le pone el límite al magistrado, ya que podría disponer, por inadvertencia, olvido, desprecio de su función, extra petita, fuera de lo perdido, ultra petita, más, infra petitia, por lo menos de lo pedido, y citra petitia, por omisión de satisfacer lo pedido y controvertido.
El Código establece un límite a las partes en el artículo 331 del Código Procesal cuando impone que la parte actora tiene el derecho de desistir, modificar, reformar su demanda, incorporando por supuesto la pretensión con todas las modificaciones, hasta el momento en que notifique el traslado de la demanda. Ahí es donde nos pone un límite, ahí es donde se considera traba de la litis, por eso se llama así, nos pone una traba. Y si lo quisiéramos modificar con posterioridad, se necesita la conformidad de la otra parte. Y en consonancia con esta disposición que estoy mencionando, está el principio de congruencia. Y a modo de comentario, porque hoy es un día de muchas emociones, además de las excelsas palabras que me han brindado y de la resolución, que realmente, el orgullo que he brindado, el primer concurso que yo accedí en el año 1965, el tema fue el principio de congruencia. En los 3 congresos donde se habló del principio de congruencia, tuve el honor de que me designaran presidente de la comisión sobre el principio de congruencia. Así que lo estoy estudiando. Bueno, pero concluyendo, destaco que los principios están receptados en las conductas de una sociedad, aplicables a las normas que rigen su comportamiento, y no escapan a los mismos ni la informática ni las pruebas. Muchas gracias.